Y este lunes tuvimos la oportunidad de escuchar a los candidatos a la presidencia de la República abordar distintas temáticas y uno de ellos fue inseguridad. Quiero darle la bienvenida a Alejo Campos, quien dirige Crime Stopper, y que agradezco como siempre, Alejo, la oportunidad de poder analizar más que todo, más que la participación en sí. Vamos a esbozarlo en los temas que se abordaron. A ellos se les preguntó sobre crisis migratoria, se les preguntó sobre crisis en el sistema penitenciario dominado por el crimen organizado, donde todavía se puede seguir operando desde las cárceles. Se habló también de pandillerismo, narcopolítica. Dentro de todos estos temas que en un minuto trataron de abordar, para ustedes, desde esta organización, ¿cuáles son los principales desafíos que tendrá el próximo presidente de la República en materia de seguridad? Bienvenido, Alejo. Muchas gracias, Castalia. Yo creo que es importante mencionar lo que decías, ¿no? Un minuto es muy poco como para bajar concretamente un plan de gobierno o una idea bien aterrizada en un tema tan complejo como es la seguridad que se vive en Panamá y en toda América Latina. Pero básicamente creo que el tema está en ver quiénes están enfocando el tema de seguridad desde una lógica regional. O sea, los problemas que tenemos en Panamá muchas veces, como en otros países, ya no responden a dinámicas criminales internas, sino que corresponden a dinámicas externas donde usan y abusan de nuestros países, como para el tema del narcotráfico, para el tema de comercio ilícito, para el tema de la migración, de la trata de personas. O sea, usan a nuestros países como puentes criminales para llegar a mercados en donde obviamente van a pagar mucho más por esos productos. El tema criminal es un tema de oferta y demanda de productos y servicios criminales que está en manos de estructuras criminales transnacionales que operan en nuestros países. ¿Y esto cómo perjudica a las personas o, digamos, a los votantes en términos electorales? Bueno, porque son las pandillas las que están ahí. Entonces, como son las pandillas las que están ahí mirando todo el tema de la inseguridad, digamos, esto es lo que perjudica a ellos de una forma sumamente grande. Alejo, una pregunta. Ellos, el tema de las pandillas, ¿cuán tan grave es la situación en nuestro país? Se habla de que se ha disminuido, pero también se menciona que se han ido polarizando a lo largo de los últimos años. Sí, ustedes mencionaban en el debate que había como 170 y pico de pandillas, que es el dato de alguna forma, el dato oficial del Ministerio Público en Panamá. Yo creo que también hay que entender que las pandillas funcionan con una estructura piramidal y hay dos grandes pandillas a las cuales todas estas obedecen en realidad. Y hay una lucha territorial porque a mayor territorio yo tengo más poder y controlo más espacios de las rutas por las cuales pasan todos estos ilícitos. Y esto es lo que perjudica a las personas que nos están viendo en los diferentes municipios o corregimientos del país. Entonces las pandillas sin lugar a dudas se van expandiendo, pero todas obedecen a dos grandes corrientes o a dos grandes cabezas criminales que al mismo tiempo estas dos obedecen a una estructura piramidal que tiene que ver con un crimen transnacional, regional y global. Entonces, muchos de los problemas, siempre repetimos que Panamá tiene en materia de seguridad, vienen del exterior. Entonces, es importante para los planes de gobierno que se puedan empezar a trazar desde esta campaña, entender eso, entender que hay muchas cosas que hay que resolverlas afuera de Panamá para que no lleguen acá. Ahora, justamente las investigaciones que se han realizado sobre narcotráfico en el país revelan justamente que ya nuestros grupos organizados están trabajando para grandes cárteles de droga en México o en Colombia. ¿Cuánto es el nivel de complejidad cuando tienes ya estos elementos, tomando en cuenta, por ejemplo, los dineros que estas organizaciones están recibiendo de fuera para poder operar? Es sumamente complejo hoy en día entender esta dinámica que son ecosistemas criminales y la convergencia criminal por todo el mundo. Panamá forma parte de eso como otros países, no es señalar a Panamá, es decir, Panamá forma parte de este rompecabezas como lo forma Costa Rica, como lo forma Colombia, como lo forma Guatemala y como otros países. Entonces, esta dinámica es muy importante entenderla porque en todos los países lo que está pasando, Castalia, es que se está mirando mucho el delito o la criminalidad doméstica. Correcto. Pero lo doméstico obedece a otras cosas, obedece a un crimen organizado que está atrás y es lo que hay que combatir en términos generales. Y eso tiene que ver con corrupción, eso tiene que ver con la narcopolítica, eso tiene que ver con el blanqueo de capitales, tiene que ver con trata de personas y con otros delitos más complejos. Justamente eso le iba a preguntar porque otro de los retos tendría que ser entonces cómo mejoramos nuestras herramientas, no solamente para prevenirlo, sino también combatirlo, tomando en cuenta ya la capacidad que tengan y los recursos que tengan la policía,
las organizaciones especializadas en investigación contra el delito de narcotráfico y crimen organizado, incluso las propias fiscalías y jueces encargados de esto. Ha habido revelaciones de organizaciones que tienen prácticamente sucursales, empresas establecidas y empresas fachadas que uno jamás se imaginaría que estuviese lavando dinero producto del narcotráfico. Sí, son corporaciones criminales. Como siempre decimos, son corporaciones criminales que tienen un portafolio de bienes y servicios criminales al margen de la ley, que generan dineros ilegales y que luego tienen que ir a ser blanqueados en algún esquema de blanqueo de capitales. Pero acá mencionabas el tema de la prevención. Y hace unos años atrás, diría hace como más de 2 décadas atrás, hubo toda una ola en materia de prevención en Latinoamérica, en donde se decía mucho que los problemas de la juventud en materia criminal tenían que ver con el ocio. Y eso obligó de alguna forma a muchos programas de cooperación en donde lo que mucho se hizo fue poner canchas de deporte en cantidad de lugares. Canchas que después, al final, sin mantenimiento y sin seguimiento de contenido de lo que iba a pasar ahí, se transformaron en un centro de operación de la pandilla de esa barriada. Correcto. Entonces, los temas de prevención, la prevención pasa por otro lado. La prevención pasa por tener buenas políticas públicas que le den a la población aquellos elementos dignos para tener una buena vida, como tiene que ver con trabajo, educación y salud. Si los estados no pueden darle a la población educación, salud y trabajo, va a haber una tercera parte que se los va a dar. ¿Y quién es? El crimen organizado a través de las pandillas locales. Lo vimos en el COVID. ¿Recordás cómo muchas pandillas o grupos locales de bandas criminales le daban aquellos servicios a la población que el Estado no se los podía dar porque simplemente a veces ni estaba en ese lugar? Entonces, esto es lo que tenemos que combatir en materia de, o asumir en materia de prevención. Ahora bien, señalados, hubo un tiempo, y que no solamente en Panamá, en la región se hablaba mucho de la necesidad de los gobiernos de establecer programas de prevención para poder controlar el aumento de las pandillas. Sin embargo, ha llegado, diría yo, la era Bukele. Se está hablando mucho. Y el tema Bukele y la forma en que ha venido a combatir las pandillas en El Salvador parece convertirse en un eco que se va replicando por toda América. Ya vemos escuchar que vienen otras megacárceles y no sé dónde. Ya aquí creo que han hablado de megacárceles y de traer una especie de ley Bukele para controlar el número de pandillas que tenemos. ¿Qué visión tiene usted sobre el fenómeno Bukele y la forma en que él ha prácticamente iniciado una guerra contra las maras en El Salvador? ¿Cómo lo ve usted como una medida que se puede aplicar en Panamá? A ver, primero, yo viví 9 años en El Salvador y trabajaba en los temas de seguridad y en los temas también vinculados a pandillas junto con la Policía Nacional Civil de El Salvador. O sea que puedo hablar con cierta propiedad porque viví justamente en el periodo en el cual no estaba el fenómeno Bukele, como lo definís en materia de seguridad. Y realmente el cambio es de 180 grados. Es un cambio increíble lo que se ha logrado. Más allá de que se pueda cuestionar públicamente la forma pero el cambio que se ha logrado ha sido impresionante. Eso hace que hoy el país esté en listas de los primeros 5 para ser visitados a nivel de turismo, en los primeros 10 para que puedan invertir internacionalmente en diferentes lugares. La gente ha recuperado sus espacios públicos, la gente recuperó sus casas que habían abandonado sus casas y se habían tenido que ir fuera del país, porque además las estructuras de la pandilla, la MS-13, estaba tan organizada en el territorio nacional que si vos te mudabas, digamos, de una colonia para otra, automáticamente iban a saber que estabas ahí, con lo cual la opción era salirte del país. O sea, es una medida de represión efectiva. Es una medida efectiva, no sé si la palabra represión cabe, pero es una medida... de control. Es una medida que está dando sus buenos resultados en El Salvador. Hay que ver el tema de la sostenibilidad y qué viene ahora por delante, pero es una medida que ha funcionado en El Salvador. Eso no quiere decir que sea una medida que pueda funcionar en los otros países, porque cada país tiene sus marcos normativos y tiene sus dinámicas criminales que son diferentes. No sé si una medida así podría funcionar radicalmente en Panamá, porque Panamá tiene otra dinámica criminal en donde todo el tiempo le están viniendo de afuera muchos delitos, porque es un centro, es un hub logístico para el mundo y también para el mundo criminal. Se intentó que se hablara de narcopolítica en ese debate, pero nadie profundizó sobre un hecho que ya está aquí, sobre un hecho que se sabe incluso a través de propios ministros de seguridad que lo han mencionado, pero que no existe una sola denuncia formal ni investigación formal, a pesar de que es un secreto a voces de que es un fenómeno que ya nos está impactando como país. ¿Cómo debe ver el próximo mandatario el fenómeno de la narcopolítica en Panamá y la región?
no debería tener a ningún actor de la narcopolítica en su gobierno. Eso es fundamental porque, digo, cuando uno tiene en su equipo de trabajo, sea gobierno o sea sector privado, porque los temas de la narcopolítica o de la narcocorrupción también impactan en el sector privado y también está involucrado el sector privado en esto. Entonces, ya sea del sector público o del sector privado, no se pueden tener elementos, trabajadores que estén ahí tomando decisiones que tengan alguna vinculación o alguna agenda con el tema del narcotráfico. Y que hoy en día Castalia no es solo narcotráfico. Seguimos diciendo narco, droga, cocaína, pero hoy en día el portafolio criminal es muy amplio. Se ha sumado muchos productos y servicios criminales. No solo es el tema de la cocaína. Entonces es mucho más grande, por lo tanto hay que revisar muy bien esos planteles, digamos, de los equipos de trabajo que se van a tener, que se van a poner, como para garantizar que todo, puedes tener un excelente plan de gobierno, pero si está condicionada a una agenda con personas que están vinculadas a la criminalidad organizada, no va a funcionar. Hay un fenómeno que nos ha golpeado y que le ha correspondido a este gobierno en turno tener que enfrentar y de seguro pues al otro, la crisis migratoria. Es un gran tema ese que todavía sigue cada vez más migrantes. Las estadísticas dicen que este año van a venir más migrantes que el anterior. Es complicado parar el tema de la migración porque la movilidad por crimen organizado. Claro, la movilidad humana es digamos, un derecho que tienen las personas. El problema es que el crimen organizado toma a cada persona como uno de estos productos del portafolio criminal y cada persona significa mucho dinero para ellos. Entonces, en la medida que no se logre combatir el crimen organizado que usa a estas personas, va a ser muy difícil parar la migración, porque en algunos países o a veces ciudades pequeñas, lo que hemos visto es cómo el crimen organizado genera esa necesidad en la población para que la población se vaya. ¿Y cómo lo hacen? Instalando el terror. Por esto es que hay que declarar que son grupos terroristas, no son solo grupos criminales, son grupos terroristas. Instalan el terror en ese pueblo y la gente entonces decide irse porque ya no tiene ninguna opción. A veces en Darién muchas personas dicen, pero ¿cómo se animan? Si saben que los van a matar, que los van a violar, ¿cómo se animan a cruzar esto? Bueno, en el lugar donde ellos estaban ya tenían una sentencia de muerte. O tal vez esa mujer ya había sido violada por una de estas estructuras, que lo que estaba buscando es generar el terror social para que ellos se suban a una caravana migrante, sabiendo que una vez en la caravana migrante eso genera dinero ilegal para esa estructura. Y no es una estructura, digamos, o de Ecuador, o de Colombia, o de Venezuela. Es una estructura transnacional que tiene, digamos, sus oficinas, como decías recién, en cada uno de los países en donde está esta ruta. Quiero agradecerte, Alejos, por acompañarnos en este análisis. Son parte de los desafíos que tendrá que enfrentar el próximo presidente de la República en materia de seguridad para Panamá. Gracias.